Lo que voy a contarte me ha tomado 5 años reunir el valor de compartir públicamente, porque implica admitir la verdad más dolorosa que una madre puede admitir. Implica revelar mi peor vergüenza. Implica confesar que soy la razón por la que mi hijo de 16 años está muerto, y que pasé 12 años intentando matarme para reunirme con él, hasta que finalmente lo logré. Estuve clínicamente muerta 43 minutos, y en esos 43 minutos mi hijo muerto vino a mí, pero no vino a consolarme. No vino a decirme que todo estaba bien. Vino a mostrarme algo que cambió todo. Vino a revelarme exactamente qué experimentó él en sus últimos minutos de vida. ¿Qué vio cuando la bala lo alcanzó? ¿Qué sintió mientras se desangraba en esa calle oscura? ¿Y quién estuvo ahí con él cuando yo no estuve? Me llamo Amara. Tengo 61 años. Y durante 18 años de la vida de mi hijo, fui una alcohólica. No una alcohólica de las que ves tiradas en la calle. No una alcohólica que pierde su trabajo y su casa. Era lo que llaman una alcohólica funcional. Mantenía 2 empleos. Pagaba las cuentas. Me veía presentable. Nadie que me conociera casualmente hubiera sospechado que cada noche, sin falta, bebía hasta perder la conciencia. Pero mi hijo lo sabía. Mateo lo sabía. Porque él vivía con eso, todos los días, todas las noches, durante 8 años de su corta vida. Antes de contarte sobre la noche que murió, antes de explicarte sobre los 43 minutos que estuve muerta, antes de revelarte lo que me mostró sobre sus últimos momentos, necesitas entender quién era yo, qué tipo de madre era y por qué su muerte fue completamente mi culpa. Quedé embarazada de Mateo cuando tenía 22 años. Su padre desapareció cuando le dije que estaba embarazada. Simplemente se fue. Nunca lo volví a ver. Nunca pagó manutención. Nunca preguntó por su hijo. Y me quedé sola. 22 años, embarazada, sola, aterrada. Pero decidí tenerlo. Decidí que iba a ser diferente, que iba a darle todo el amor que no tuve de niña, que iba a ser la mejor madre del mundo. Y cuando nació, cuando vi su carita perfecta, cuando lo sostuve por primera vez, juré que siempre lo protegería, que nunca lo abandonaría, que siempre estaría ahí para él. Qué irónica es la vida, porque terminé haciendo exactamente lo opuesto. Los primeros años fueron difíciles pero manejables. Trabajaba de día como secretaria en una oficina. De noche limpiaba edificios. Mateo se quedaba con mi madre. Dormía poco, comía poco, pero lo hacía funcionar por él, todo por él. El alcohol empezó cuando Mateo tenía 5 años. Mi madre murió de cáncer. Perdí mi figura materna. Perdí a mi ayuda con Mateo. Perdí mi red de apoyo y no sabía cómo manejarlo. Una amiga del trabajo me invitó a tomar después de un día particularmente difícil. Solo una copa, me dijo. Para relajarte, te lo mereces. Esa copa se convirtió en 2. 2 se convirtieron en 4. Y antes de darme cuenta, estaba tomando todas las noches, solo en casa, después de que Mateo se dormía, para relajarme, para manejar el estrés, para olvidar por unas horas lo difícil que era todo. Para cuando Mateo tenía 8 años, yo ya era una alcohólica funcional en toda regla. Seguía manteniendo mis 2 trabajos, seguía pagando las cuentas, seguía llevando a Mateo a la escuela, pero cada noche, sin falta, bebía hasta quedar inconsciente, y Mateo, mi bebé de 8 años, tenía que cuidarme. Él me quitaba los zapatos cuando llegaba tambaleando. Me cubría con una cobija cuando me desplomaba en el sofá. Escondía las botellas vacías antes de que llegara la tarde para que yo no las viera en la mañana. Mentía a sus maestros cuando preguntaban por qué llegaba tarde. Mi mamá no se sentía bien. Mi mamá tuvo que trabajar extra. Un niño de 8 años, siendo padre de su madre de 30 años, y yo lo sabía. En mis momentos de sobriedad, en las mañanas cuando despertaba con la cabeza explotando y la vergüenza consumiéndome, lo veía. Veía el cansancio en sus ojos.
Veía la tristeza. Veía cómo tenía que crecer demasiado rápido y me odiaba. Me odiaba por lo que le estaba haciendo y me prometía que cambiaría, que esa sería la última vez, que a partir de hoy todo sería diferente. Pero nunca lo era. La noche llegaba, el estrés regresaba, la tentación llamaba y yo caía. Una y otra vez y otra vez. Mateo nunca se quejó, nunca me confrontó. Simplemente seguía cuidándome, siendo el hijo perfecto a pesar de tener la madre más imperfecta del mundo. Sacaba buenas calificaciones en la escuela, ayudaba en la casa, cocinaba cuando yo no podía. Hacía su tarea solo porque yo estaba demasiado borracha para ayudarlo. A veces lo veía mirándome con esa expresión, esa mezcla de amor y tristeza y decepción que me destrozaba. Y yo quería abrazarlo. Quería decirle que lo sentía, que lo amaba más que a nada en el mundo, que iba a cambiar. Pero las palabras se quedaban atoradas en mi garganta, y en vez de eso, tomaba otra copa para olvidar esa mirada. Para cuando tenía 13 años, Mateo había aprendido a mentir perfectamente. Sus amigos querían venir a casa y él inventaba excusas. Mi mamá está trabajando. La casa está en remodelación. Mejor vamos al parque. Nunca invitaba a nadie. Nunca dejaba que nadie viera la verdad. Me protegía. Protegía mi secreto. Protegía mi vergüenza. Y yo lo dejaba. Porque era más fácil que enfrentar la realidad. Era más fácil que admitir que tenía un problema. Era más fácil que buscar ayuda. Intenté dejarlo 2 veces. Una vez cuando Mateo tenía 11 años. Duré 3 semanas sobria. 3 semanas de infierno, temblores, ansiedad, insomnio. Y al final no pude. Recaí, más fuerte que antes. La segunda vez fue cuando tenía 14. Fui a 2 reuniones de Alcohólicos Anónimos. Escuché las historias de otros, vi mi reflejo en ellos, y me aterrorizó tanto que salí corriendo. Compré una botella en el camino a casa, y nunca volví. Mateo estaba creciendo, convirtiéndose en un joven hermoso, inteligente, amable, responsable. Todo lo que yo no era. A veces lo miraba y me preguntaba cómo alguien tan bueno había salido de alguien tan rota como yo. Era un milagro. Y al mismo tiempo, una condenación. Porque él merecía mejor. Merecía una madre que estuviera presente, sobria, funcional. Y yo no era ninguna de esas cosas. Cuando tenía 16 años, Mateo estaba en su último año de preparatoria. Era marzo, un viernes por la noche. Había una fiesta en casa de uno de sus amigos. Me pidió permiso para ir. Yo estaba en mi 3ª copa de vino. Apenas procesé su pregunta. Sí, como sea, le dije, sin mirarlo siquiera. Estaba viendo la televisión, o más bien, la televisión estaba encendida mientras yo bebía. Solo regresa temprano. ¿A qué hora, mamá? No sé, medianoche. Puedo quedarme hasta la 1. Todos van a estar ahí hasta tarde y... Lo que sea, Mateo. Solo ve. Escuché su suspiro. Ese suspiro que ya conocía tan bien. Ese suspiro de decepción, de cansancio, de saber que su mamá estaba borracha de nuevo y que no había punto en tener una conversación real. Te amo, mamá, me dijo antes de salir. Ajá, respondí. Ni siquiera me volteé a verlo, ni siquiera le dije que yo también lo amaba, porque estaba más interesada en mi botella de vino que en mi hijo. Esas fueron las últimas palabras que le dije. Ajá. Ni siquiera un te amo de regreso, solo ajá, como si fuera una molestia, como si no importara. No sé a qué hora me quedé dormida en el sofá, probablemente alrededor de las 10, totalmente inconsciente, botella vacía en el suelo, televisión todavía encendida, saliva corriendo por mi mejilla, una imagen patética de lo que era mi vida. Desperté con golpes en la puerta, golpes fuertes, insistentes. Miré el reloj, 3 de la mañana. Mi cabeza martillaba, mi boca sabía a vinagre. Me levanté tambaleándome, todavía medio borracha, todavía desorientada.
Abrí la puerta. 2 policías, una mujer y un hombre, con expresiones que nunca olvidaré, expresiones que cualquier padre reconoce instintivamente como la peor noticia posible. «¿Señora Torres?», preguntó la oficial. «Sí», respondí con la lengua todavía pesada por el alcohol. «¿Es usted la madre de Mateo Torres?». Mi corazón dejó de latir. «Sí». «¿Qué pasó? ¿Dónde está?». La oficial miró a su compañero, y en ese silencio, en esa fracción de segundo antes de que hablara, supe. Simplemente supe. «Señora Torres, lamento informarle que su hijo fue víctima de un tiroteo esta noche. Fue alcanzado por una bala perdida durante un intento de robo en la Avenida Central. Los paramédicos hicieron todo lo posible, pero…». Su voz se quebró. «Lo siento mucho. Su hijo no sobrevivió». El mundo se detuvo. Literalmente se detuvo. No podía respirar, no podía pensar, no podía procesar las palabras que acababa de escuchar. «No», susurré. «No, no, no, eso no es posible. Él solo fue a una fiesta, solo iba a una fiesta». «Señora, ¿usted sabía que su hijo iba a caminar por esa zona a las 2 de la mañana?» preguntó el policía hombre. Caminar. Las 2 de la mañana, la Avenida Central, una de las zonas más peligrosas de la ciudad. Él tenía que estar en casa a medianoche, dije. Pero incluso mientras lo decía recordé que le había dicho lo que sea, que no le había puesto atención, que estaba demasiado borracha para tener una conversación apropiada con mi hijo sobre seguridad, sobre peligros, sobre nada. Según testigos, su hijo salió de la fiesta alrededor de la 1:30. Aparentemente iba caminando a casa. No llevaba teléfono para llamar un taxi. Fue interceptado por 2 hombres que intentaron robarlo. Hubo forcejeo. Uno de ellos disparó. La bala alcanzó a su hijo en el pecho. Murió en la escena antes de que llegaran los paramédicos. Cada palabra era un puñal. Cada detalle una tortura. No llevaba teléfono, porque yo no le había comprado uno, porque no teníamos dinero, pero de alguna manera siempre había dinero para mi alcohol. Iba caminando a casa, por la zona más peligrosa, a las 2 de la mañana, solo, vulnerable, porque no había nadie sobrio en casa que pudiera ir por él, porque su madre estaba inconsciente en un sofá, ahogándose en su propia adicción. Murió en la escena, solo, en una calle oscura, asustado, adolorido, sangrando, muriendo, y yo no estaba ahí. Yo, su madre, la persona que juré protegerlo siempre, no estaba ahí cuando más me necesitaba. Estaba borracha, inconsciente, inútil. No recuerdo mucho de lo que siguió. Recuerdo gritar, recuerdo caer al suelo, recuerdo a los policías tratando de calmarme, recuerdo ser llevada al hospital, a la morgue, a identificar el cuerpo de mi bebé. Recuerdo ver su rostro, tan pacífico, como si estuviera durmiendo, excepto por la palidez, la falta de movimiento, la frialdad cuando toqué su mejilla. «Es él», susurré. «Es mi Mateo». Y entonces el llanto comenzó, un llanto que venía de lo más profundo de mi alma, un llanto que no tenía fin, un llanto de una madre que acababa de perder todo lo que importaba en el mundo. El funeral fue 3 días después. No recuerdo casi nada. Estaba en shock, funcionando en piloto automático. La gente me abrazaba, me decía sus condolencias, me decía que Mateo estaba en un lugar mejor, que Dios tenía un plan, que el tiempo curaría. Pero yo sabía la verdad. Yo sabía que Mateo no tenía que morir, que si yo hubiera estado sobria, habría ido a recogerlo, que si yo hubiera sido una madre funcional, le habría comprado un teléfono, que si yo no hubiera sido una borracha egoísta, mi hijo todavía estaría vivo. Era mi culpa, completamente, totalmente, absolutamente mi culpa. Dejé de beber el día que lo enterré. No fue una decisión noble, fue porque ya no necesitaba el alcohol. El dolor era tan grande, tan consumidor, tan absoluto, que ninguna cantidad de alcohol podía tocarlo. Estaba sobria y todavía sentía como si estuviera en el infierno. El alcohol no servía de nada,
Pero no estar borracha significaba estar completamente presente en mi dolor. Significaba enfrentar la realidad sin anestesia. Significaba despertar cada mañana y recordar que mi hijo estaba muerto y que yo era la responsable. No podía dormir en mi casa, la casa donde él creció, donde me cuidó tantas noches, donde pasó sus últimos años siendo más adulto que yo. Vendí todo. Me mudé a un apartamento pequeño. Renuncié a mis trabajos. Tenía algo de dinero ahorrado, no mucho, pero suficiente para sobrevivir unos meses. Y empecé a planear cómo reunirme con Mateo, porque eso es lo que pensaba, que si moría estaría con él de nuevo, que podría pedirle perdón, que podríamos estar juntos en el cielo, si es que había cielo, si es que alguien como yo era permitida ahí. Mi primer intento fue con pastillas. Compré todo lo que pude en diferentes farmacias, analgésicos, pastillas para dormir, todo. Me las tomé todas con vodka. Irónico que el alcohol participara en mi intento de suicidio cuando había dejado de beber. Desperté 2 días después en el hospital. Una vecina había escuchado ruidos extraños en mi apartamento y llamó a los paramédicos. Me salvaron. Me bombearon el estómago. Me internaron en psiquiatría por 2 semanas. El psiquiatra me diagnosticó con depresión mayor y trastorno de estrés postraumático. Me recetó antidepresivos. Me dieron terapia. Me hablaron sobre duelo y perdón y sanar. Pero nada de eso importaba, porque Mateo seguía muerto y yo seguía viva. Y eso estaba mal, completamente mal. El segundo intento fue 6 meses después. Me corté las muñecas en la bañera, pero no lo hice correctamente. Un vecino escuchó el agua corriendo por horas y llamó al administrador. Me encontraron. Me salvaron de nuevo. Otra hospitalización, más terapia, más medicamentos. El tercer intento fue 1 año después. Me tiré frente a un tren, pero alguien me vio. Me jaló de regreso 1 segundo antes de que el tren pasara. Me salvaron, de nuevo. Y empecé a pensar que Dios, si existía, era cruel, porque no me dejaba morir, no me dejaba reunirme con mi hijo. Me mantenía atrapada en este infierno terrenal como castigo. Pasaron 12 años así. 12 años de dolor constante. 12 años de despertar cada día deseando no haber despertado. 12 años de sobrevivir pero no vivir. De existir pero no tener propósito. De respirar pero estar muerta por dentro. Y entonces hice mi cuarto intento. El que finalmente funcionó. O al menos funcionó por 43 minutos. Había estado planeándolo por meses. Esta vez sería diferente. Esta vez no habría vecinos entrometiéndose. No habría testigos. No habría salvación. Renté un cuarto de hotel en las afueras de la ciudad. Pagué en efectivo. Di un nombre falso. Puse el cartel de no molestar en la puerta. Compré suficientes pastillas para matar a 3 personas y una botella de whisky para bajarlas. Era el 16º cumpleaños de la muerte de Mateo, el día exacto. Pensé que era apropiado. Morir el mismo día que él murió, como un homenaje, como cerrar el círculo. Me senté en la cama del hotel. Puse la foto de Mateo frente a mí, su foto de graduación de secundaria, sonriendo, hermoso, lleno de vida y futuro que nunca llegó. Voy a verte pronto, bebé, le dije a la foto. Mamá va a estar contigo pronto y voy a pedirte perdón. Y quizás puedas perdonarme, aunque no lo merezco. Empecé a tomar las pastillas, una por una, con tragos de whisky. No tenía prisa. Tomé mi tiempo, pensando en Mateo, recordando su risa, su sonrisa, su bondad, todo lo que había perdido. Cuando terminé las pastillas me acosté en la cama, cerré los ojos y esperé. Esperé a que mi corazón se detuviera. Esperé a dejar de respirar. Esperé a finalmente reunirme con mi hijo. Y entonces todo se desvaneció. La habitación del hotel desapareció. El dolor desapareció. El peso aplastante de la culpa desapareció. Y me encontré en otro lugar.
Antes de contarte sobre ese lugar, sobre lo que vi, sobre mi encuentro con Mateo, necesito pedirte algo. Si este testimonio está resonando contigo, si has perdido un hijo, si estás considerando el suicidio para reunirte con un ser querido, o si simplemente crees que este mensaje necesita ser compartido, te pido que apoyes este canal. Suscribiéndote permites que testimonios como el mío lleguen a las madres que están en el dolor más oscuro. Madres que piensan que el suicidio es la respuesta. Madres que necesitan saber lo que yo aprendí. Tu suscripción puede salvar vidas. Dale al botón de suscribirse si aún no lo has hecho. Ahora sí, déjame contarte lo que pasó cuando mi corazón dejó de latir. No había oscuridad. No había luz brillante. Lo que había era un espacio indefinido pero no vacío, como estar en niebla densa pero poder ver claramente al mismo tiempo. Y yo estaba ahí, sin cuerpo físico pero consciente, sin forma material pero existiendo. Y entonces lo vi, a él, a Mateo, mi hijo, mi bebé. Estaba frente a mí, exactamente como lo recordaba pero diferente. Era él a los 16, la edad que tenía cuando murió, pero había algo más, una madurez, una paz, una luz que emanaba de él que nunca había tenido en vida. «Mamá», dijo. Su voz era la misma, la voz que había escuchado en mis sueños cada noche durante 12 años, la voz que tanto había extrañado. Caí de rodillas, o más bien, lo que fuera que pasaba por rodillas en ese estado. «Mateo», lloré. «Mateo, mi amor, lo siento tanto, perdóname, por favor, perdóname. Fui una madre terrible. Por mi culpa estás muerto, por mi culpa». «Mamá», me interrumpió. Su voz era firme pero amable. «Necesitas dejar de hacer eso». «¿Hacer qué?» «Intentar morir. Necesitas dejar de intentar morir». «Pero quiero estar contigo. Quiero estar donde estás. No puedo vivir sin ti». «Mamá, no es tu tiempo. Dios no quiere que estés aquí todavía». «No me importa lo que Dios quiera», dije con amargura. «Él te quitó de mí. Él permitió que murieras y ahora quiero estar contigo». Mateo me miró con esa expresión, esa mezcla de amor y tristeza que conocía tan bien, la misma que tenía cuando yo estaba borracha y él me cuidaba. «Mamá, vine a mostrarte algo que necesitas ver, algo que cambiará todo lo que piensas sobre mi muerte. ¿Estás lista?» «¿Mostrarme qué?» «Mis últimos minutos, lo que experimenté cuando morí, lo que vi. ¿Quién estuvo ahí conmigo? La verdad que necesitas saber». Mi corazón, si todavía tenía corazón en ese estado, se aceleró. «No quiero ver eso. No quiero verte sufrir. No quiero». «Necesitas verlo», insistió. «Es por eso que Dios te permitió venir aquí. Por eso permitió que tu corazón se detuviera. Para que vieras, para que supieras, para que regresaras con la verdad». «¿Regresar? No quiero regresar». «Lo sé, pero lo harás, porque después de que veas lo que voy a mostrarte, entenderás que tienes que hacerlo, que hay un propósito, que hay madres ahí que necesitan escuchar lo que vas a contarles». Y antes de que pudiera protestar más, todo cambió. Ya no estaba en ese espacio indefinido, estaba en una calle oscura, la avenida central. Y frente a mí, a unos metros de distancia, vi la escena que había estado torturándome durante 12 años. Vi a Mateo, mi Mateo de 16 años, caminando solo, a las 2 de la mañana, con las manos en los bolsillos, ligeramente encorvado contra el frío de la noche, y vi a 2 hombres salir de las sombras. Vi cómo lo interceptaron, vi el forcejeo, vi el arma y vi el disparo. El sonido fue ensordecedor. Vi cómo Mateo se tambaleó hacia atrás. Vi cómo se agarró el pecho. Vi la sangre empezando a manchar su camisa. Vi cómo caía al suelo y quise gritar. Quise correr hacia él, quise detener todo esto, pero no podía moverme, solo podía observar. Los hombres corrieron, asustados, huyendo, dejando a mi hijo sangrando en la calle. Mateo estaba en el suelo,
jadeando con los ojos bien abiertos, asustado, adolorido, perdiendo sangre rápidamente, y estaba solo, mi peor pesadilla, muriendo solo. Pero entonces vi algo que me dejó sin palabras. Vi que no estaba solo. Apareció una luz, no la luz de una farola o de un auto, una luz diferente, una luz que venía de ningún lugar y de todas partes al mismo tiempo. Y en esa luz vi una figura de hombre, alto, con presencia inmensa, con amor emanando de él. La figura se arrodilló junto a Mateo, puso su mano en el pecho de mi hijo, donde estaba la herida, y habló. No tengas miedo, dijo. Su voz era como trueno y susurro al mismo tiempo. Estoy aquí, no estás solo. Y Mateo, mi Mateo, que estaba aterrorizado y sangrándose hace un segundo, se calmó. Su respiración se normalizó ligeramente. Sus ojos, que habían estado llenos de pánico, se suavizaron. ¿Quién eres?, susurró Mateo con voz débil. Soy el que ha estado contigo toda tu vida, respondió la figura. El que estuvo ahí cuando tu madre no pudo estarlo. El que te cuidó cuando nadie más podía hacerlo. El que te amó incluso cuando sentías que no eras amado. Soy Jesús, y vine a llevarte a casa. Lágrimas corrían por mi rostro, o lo que fuera equivalente en ese estado, porque estaba viendo algo que había creído imposible. Estaba viendo que mi hijo no había muerto solo, que Cristo mismo, el Hijo de Dios, había estado ahí con él. Me duele, dijo Mateo, su voz cada vez más débil. Lo sé, respondió Jesús con ternura infinita. Pero el dolor terminará pronto, solo unos momentos más. Y luego vas a estar conmigo, en un lugar donde no hay dolor, no hay miedo, no hay sufrimiento, solo paz, solo amor, solo gozo para siempre. ¿Y mi mamá?, preguntó Mateo. Incluso en sus últimos momentos, incluso mientras moría, pensaba en mí. ¿Qué pasará con mi mamá? Jesús sonrió, una sonrisa tan llena de compasión que me partió. Tu mamá va a sufrir mucho, porque te ama más de lo que ella misma sabe. Pero no estará perdida para siempre. Le daré tiempo, tiempo para procesar, tiempo para sanar, aunque ella no lo quiera. Y un día le mostraré esto, le mostraré que no moriste solo, que yo estuve aquí, que te cuidé, que te amé. Y le daré un propósito que saldrá de su dolor. ¿Me perdona?, preguntó Mateo. Su voz apenas un susurro ahora. ¿Mamá me perdona por morir? Hijo, dijo Jesús con voz suave, no hay nada que perdonar. Tu muerte no fue tu culpa, no fue la culpa de tu madre, fue la violencia de un mundo roto, fue el resultado del pecado humano. Y tu madre no necesita perdonarte, ella necesita perdonarse a sí misma, y esa va a ser su lucha más grande. Dile. Mateo tosió. Sangre salió de su boca. Dile que la amo. Dile que no estoy enojado. Dile que entiendo por qué hacía lo que hacía, que sé que ella me amaba aunque no siempre lo demostraba. Dile que estoy bien, que estoy en paz y que algún día nos veremos de nuevo, pero no todavía. Ella tiene cosas que hacer todavía. Se lo diré, prometió Jesús. Cuando sea el momento correcto, se lo mostraré todo. Y entonces Mateo cerró sus ojos. Su respiración se detuvo, su cuerpo se relajó, y vi cómo su espíritu, algo brillante y hermoso, se separaba del cuerpo físico. Jesús lo tomó de la mano, y juntos se fueron. Simplemente desaparecieron en la luz, dejando el cuerpo en la calle, pero llevándose el alma a casa. Y yo me quedé ahí, observando la escena vacía. El cuerpo de mi hijo en el suelo, la sangre en el pavimento, las sirenas acercándose en la distancia, y entendí. Finalmente entendí. Mateo no había muerto solo. Cristo había estado ahí, desde el momento del disparo hasta su último aliento. Cristo no lo había abandonado, no lo había dejado aterrorizado y solo. Lo había consolado, lo había guiado, lo había llevado a casa.
La escena se desvaneció y estaba de regreso en ese espacio indefinido. Mateo frente a mí de nuevo, observándome, esperando que procesara lo que acababa de ver. ¿Ves ahora?, me preguntó. ¿Ves que no estuve solo? ¿Ves que él estuvo ahí? Pero yo no estuve ahí, lloré. Yo debería haber estado ahí. Yo soy tu madre. Mamá, me interrumpió con firmeza. Necesitas soltar esto. La culpa te está matando, literalmente, y tiene que parar, porque tu culpa no me sirve a mí. No me trae de regreso, no cambia nada. Solo te destruye a ti. Y eso no es lo que quiero. Eso no es lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué quiere Dios de mí?, pregunté con desesperación. ¿Por qué no me deja morir? ¿Por qué no me deja estar contigo? Porque tienes una misión, respondió Mateo. Hay madres ahí fuera, madres que perdieron hijos, madres que viven con culpa como la tuya, madres que piensan que si se suicidan podrán reunirse con sus hijos y necesitan escuchar la verdad. Necesitan escuchar tu testimonio. Necesitan saber que el suicidio no es el camino, que sus hijos no están perdidos, que Dios estuvo ahí con ellos y que tienen que seguir viviendo porque hay propósito en su dolor. No puedo, dije. No soy fuerte suficiente. No tienes que ser fuerte, dijo Mateo. Solo tienes que ser honesta. Solo tienes que compartir tu historia, tu dolor, tu culpa, tu redención, y Dios usará eso para alcanzar a otras madres. ¿Y qué pasa contigo?, pregunté. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Su rostro se iluminó. Mamá, estoy más que bien. Estoy en un lugar tan hermoso que no hay palabras para describirlo. No hay dolor aquí. No hay tristeza. Solo paz. Solo amor. Estoy con Dios. Estoy completo. Y estoy esperándote. Pero no todavía. Cuando sea tu tiempo. Cuando Dios decida que tu trabajo en la tierra está terminado. Entonces nos reuniremos. Y tendremos toda la eternidad juntos. Pero hasta entonces necesitas vivir. Realmente vivir. No solo existir. Vivir con propósito, con misión, con esperanza. Te extraño tanto, susurré. Y yo te extraño a ti, respondió. Pero no con tristeza. Te extraño con esperanza, porque sé que nos volveremos a ver. Y mientras tanto, estoy bien, estoy en paz. Y quiero que tú también tengas paz. No sé si puedo. Puedes, dijo con convicción. Con la ayuda de Dios puedes. Y vas a hacerlo. Porque te conozco, mamá. Conozco tu fuerza. Conozco tu corazón. Y sé que cuando regreses vas a honrar mi memoria de la mejor manera posible, salvando vidas, dándole esperanza a las desesperadas, siendo luz en la oscuridad de otras madres. Sentí el jalón entonces, ese jalón familiar que me estaba arrastrando de regreso a la vida, de regreso al dolor, de regreso al mundo que no quería enfrentar. No quiero irme, dije, no quiero dejarte. No me estás dejando, dijo Mateo con una sonrisa. Siempre estoy contigo, en tu corazón, en tus recuerdos y algún día en el cielo. Pero por ahora, ve, vive, sana y ayuda a otras madres a hacer lo mismo. Te amo. Fueron mis últimas palabras antes de que todo se desvaneciera. Te amo, mamá. Escuché su voz desvaneciéndose. Siempre te amaré. Y entonces dolor. Dolor físico explosivo. Mi cuerpo convulsionando. Vómito. Asfixia. Gente gritando. Máquinas pitando. Manos sobre mi pecho. Alguien bombeando mi corazón. Tiene pulso. Está regresando. 43 minutos sin signos vitales y está regresando. Abrí los ojos. Luces brillantes. Rostros borrosos. El techo de una ambulancia. Y dolor. Tanto dolor. Pero también algo más. Algo que no había sentido en 12 años. Propósito. Pasé 2 semanas en el hospital. Los doctores no podían explicar cómo había sobrevivido. La cantidad de pastillas y alcohol que había ingerido debería haberme matado 3 veces. Haber estado sin signos vitales por 43 minutos
Debería haber causado daño cerebral masivo, pero no tenía nada. Estaba perfecta, milagrosamente perfecta, y yo sabía por qué. Sabía que Dios no había terminado conmigo todavía, que Mateo tenía razón, que tenía una misión y que esta vez tenía que cumplirla. Han pasado 5 años desde esa noche, 5 años desde mi cuarto y último intento de suicidio, 5 años desde que Mateo me mostró sus últimos momentos, 5 años desde que entendí que el suicidio no era la respuesta. Hoy vivo de forma muy simple. Visto ropa humilde porque renuncié a todo lo material. Nada de eso importa. Lo que importa es mi misión. Me dedico completamente a consolar a madres en duelo. Voy a grupos de apoyo, visito hospitales, hablo en funerales cuando me invitan, comparto mi historia en cualquier lugar que me permitan y les digo la verdad. Les digo que sé cómo se sienten, que entiendo el vacío, la culpa, el deseo de morir para reunirse con sus hijos. Pero también les digo algo más, algo que puede cambiar todo. Les digo que sus hijos no murieron solos, que no importa las circunstancias, si fue accidente, enfermedad, violencia, suicidio, Dios estuvo ahí. Cristo estuvo ahí, consolando, guiando, llevándolos a casa. Les digo que el suicidio no es el camino para reunirse con sus hijos, que Dios tiene un tiempo para todo y que mientras estén vivas hay propósito en su dolor. Les digo que sus hijos están en paz, en un lugar hermoso, sin dolor, sin sufrimiento, esperándolas. Pero no todavía, todavía no. He visto a decenas de madres decidir seguir viviendo después de escuchar mi testimonio. Madres que estaban planeando suicidarse, madres que habían perdido toda esperanza. Y cuando me dicen, tu historia me salvó, lloro. Lloro porque significa que la muerte de Mateo, mi dolor, mi culpa, todo eso tiene significado. Todo eso sirve para algo bueno. Mi relación con Dios cambió completamente. Durante años lo culpé por la muerte de Mateo. Lo odié por quitármelo. Pero ahora entiendo que Él no lo quitó. Un mundo roto, lleno de violencia y pecado, lo quitó. Dios simplemente estuvo ahí para recibirlo cuando sucedió, para consolarlo, para llevarlo a casa. Y Dios me dio 12 años. 12 años de dolor para procesar mi culpa. No porque fuera cruel, sino porque sabía que necesitaba tiempo. Tiempo para tocar fondo. Tiempo para llegar al punto donde finalmente escucharía. Y cuando estuve lista, cuando finalmente intenté suicidarme por última vez, Él intervino. Me mostró la verdad. Me dio propósito. Me dio una razón para vivir. Todavía extraño a Mateo todos los días. Todavía lloro. Todavía hay momentos donde el dolor es tan intenso que apenas puedo respirar. Pero ya no quiero morir, porque sé que Mateo está bien. Sé que está esperándome y sé que cuando nos reunamos será para siempre. Y tendremos toda la eternidad para estar juntos. Pero hasta entonces tengo trabajo que hacer. Madres que consolar. Historias que compartir. Vidas que salvar. Si me estás escuchando y has perdido un hijo, escúchame bien. Sé que el dolor es insoportable. Sé que sientes que no puedes continuar. Sé que piensas que el suicidio es la única forma de volver a ver a tu hijo, pero no lo es. Tu hijo está en paz, está con Dios, y Dios estuvo con tu hijo en sus últimos momentos, aunque tú no pudieras estar. Tu hijo no murió solo, no murió asustado y abandonado. Dios estuvo ahí, y tu hijo quiere que vivas, quiere que sigas adelante. No porque te haya olvidado, sino porque te ama y sabe que hay propósito en tu vida todavía. Hay personas que necesitas alcanzar, vidas que necesitas tocar, significado que necesitas encontrar en medio de tu dolor. El suicidio no te reunirá con tu hijo, solo prolongará tu separación, porque el suicidio es rechazar el regalo de la vida que Dios te dio. Y hay consecuencias para eso. Pero si vives, si soportas el dolor, si encuentras propósito en medio de tu pérdida, entonces cuando finalmente sea tu tiempo,
Cuando Dios decida que tu trabajo está terminado, te reunirás con tu hijo, y será para siempre, y será glorioso. Antes de terminar, necesito que hagas 3 cosas por mí. Primero, si este testimonio te impactó, déjalo en los comentarios. Dime si has perdido un hijo. Dime desde qué país me escuchas. O simplemente comparte cómo este mensaje te afectó. Tu comentario puede ser exactamente lo que otra madre necesita leer para decidir seguir viviendo. Segundo, suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Este canal existe para compartir testimonios que dan esperanza en medio del dolor más oscuro. Testimonios que revelan verdades que pueden salvar vidas. Tu suscripción permite que más madres en duelo escuchen este mensaje. Tercero, comparte este video, especialmente si conoces a alguien que perdió un hijo, o alguien que está considerando el suicidio, o cualquier madre que necesite saber que sus hijos no murieron solos. Compártelo, porque puede literalmente salvar una vida. Y si eres tú, si eres la madre que está planeando quitarse la vida para reunirse con tu hijo, detente. Por favor, detente. Llama a una línea de ayuda, habla con alguien. Lee este testimonio de nuevo y recuerda, tu hijo está en paz, está con Dios y está esperándote, pero no todavía, todavía no. Vive por tu hijo, por las otras madres que necesitan tu testimonio, por el propósito que Dios tiene para ti. Vive. Soy Amara. Fui una alcohólica que falló a su hijo. Intenté suicidarme 4 veces. Estuve muerta 43 minutos. Mi hijo me mostró sus últimos momentos. Me mostró que Cristo estuvo con él y me dio un mensaje. Las madres necesitan saber que sus hijos no murieron solos y que el suicidio no es el camino para reunirse con ellos. Ese es mi mensaje para ti. Tu hijo está en paz, está esperándote, pero tu tiempo no ha llegado. Vive, sana, y algún día se reunirán para siempre. Que Dios te bendiga, que Dios te dé fuerzas y que Dios te ayude a encontrar propósito en medio de tu dolor. Tu hijo está bien y tú también estarás bien. Solo sigue viviendo, un día a la vez, un momento a la vez, y un día, cuando sea el tiempo correcto, estarás con tu hijo de nuevo y será para siempre. Te lo prometo.